Hola, mi nombre es Silvia Benavides y en este momento vamos a hablar sobre las patologías en las funciones ejecutivas. Primero hablaremos sobre los lóbulos frontales, que se consideran son la sede de las funciones cognitivas superiores. En el ser humano, los lóbulos frontales abarcan todo el tejido cortical anterior a la cisura de Rolando, comprendiendo aproximadamente el 20% de todo el neocórtex. Además del procesamiento de la información sensoriomotora, se ha considerado tradicionalmente que los lóbulos frontales son la parte del cerebro subyacente a aquellos aspectos que nos definen y caracterizan como humanos, como son el lenguaje, la personalidad, la inteligencia, el pensamiento abstracto, las funciones ejecutivas, la cognición social, el control atencional, entre otros. En la imagen tenemos la representación de las diferentes áreas que componen la corteza frontal. Están el área dorsolateral, área motora suplementaria y corteza premotora, la corteza motora primaria, el área orbitofrontal, el área de Broca y la cisura central. Anatomía de los lóbulos frontales. El lóbulo frontal incluye las regiones posteriores de la corteza frontal y la corteza prefrontal. En las regiones posteriores de la corteza frontal o corteza frontal agranular están relacionadas con la actividad motora. Por una parte, corresponden al área motora primaria, que es el área 4 de Brodmann o circunvolución precentral, y por otra el área premotora o área motora de asociación, área 6, 8 campo ocular frontal y 44 área de Broca. Y por otro lado la corteza prefrontal o corteza frontal granular, correspondiente a las áreas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 45, 46 y 47 de Brodmann, según se ilustra en la figura. A su vez, la corteza prefrontal se divide en las regiones dorsolateral, mesial y orbital. Los componentes límbicos del lóbulo frontal incluyen el cíngulo anterior y el sector posterior de la superficie frontal orbital. El término de función ejecutiva es un término amplio que incluye aspectos como la capacidad de filtrar la interferencia, el control de las conductas dirigidas a una meta, la habilidad de anticipar las consecuencias de la conducta y la flexibilidad mental. También incluye la moralidad, la conducta ética y la autoconciencia. En general, se supone que el lóbulo frontal hace las funciones de programador y controlador de la actividad psicológica. Como por ejemplo en el caso de Phineas Gage, es clásico en la literatura científica y ha logrado que la patología de los lóbulos frontales sea sinónimo del síndrome disejecutivo. Harlow, en 1868, describió el caso de quien era un capataz muy serio y responsable que trabajaba en una compañía de ferrocarriles. Gage sufrió un accidente trágico mientras colocaba explosivos en la línea de ferrocarril, pues una barra de acero atravesó su lóbulo frontal. Con todo logró sobrevivir. Para Harlow, Gage ya no era el mismo, y sus compañeros de trabajo lamentan su conducta grosera, irascible e irresponsable. Hace poco se hizo una reconstrucción de la trayectoria de la barra por medio de imágenes computarizadas y se confirmó que la lesión había afectado ambos lóbulos frontales, en particular la corteza orbitofrontal. Es interesante hacer notar que según el informe de Harlow, las funciones motoras y sensoriales, además de varias habilidades cognitivas como la memoria y el lenguaje, permanecieron intactas
engaged, pero su personalidad sufrió cambios dramáticos. Patologías de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal y sus diversas regiones, dorsolateral, orbitofrontal y medial, están conectadas con diversas estructuras subcorticales, formando circuitos frontosubcorticales. Esto explicaría que los síntomas que provoca una lesión frontal sean distintos según la región o circuito afectado. Para Fuster, 2002, la función fundamental del córtex prefrontal es la de organizar temporalmente las acciones que están dirigidas a alcanzar una meta, bien se trate de una meta biológica o cognitiva, movimientos corporales, oculares, conducta emocional, rendimiento intelectual, habla o razonamiento. El córtex dorsolateral actúa como mediador de una cantidad de estímulos que se reciben de forma independiente y que coinciden en el tiempo con la finalidad de organizar la conducta para un fin determinado. La corteza orbitofrontal es la región del lóbulo frontal del cerebro relacionada con el procesamiento cognitivo de la toma de decisiones. Para Damasio, 1994, el papel inhibitorio del córtex orbitofrontal se extiende al control emocional. Este autor considera que los cambios de conducta que se producen tras una lesión en el córtex orbital reflejan una imposibilidad de implicar el procesamiento de las emociones en la respuesta a situaciones complejas. Este síndrome está asociado con conductas de desinhibición, impertinencia, irritabilidad, labilidad emocional, falta de tacto, distractibilidad y desinterés por los sucesos actuales. El afecto puede presentarse como moria, un tanto excitado, o whistle-shoot, reiteración verbal de observaciones cáusticas o burlonas. Desde el principio por Oppenheim, 1880. El paciente es incapaz de responder a convenciones sociales y está controlado por los estímulos inmediatos. Cummings, 1993, observó imitación automática de gestos. Curiosamente, las lesiones del circuito orbitofrontal también pueden relacionarse con trastornos de tipo obsesivo-compulsivo. Saxena, 2001. Corteza dorsolateral. El córtex prefrontal dorsolateral tiene un papel fundamental en la organización y secuenciación de la información y contribuye, por lo tanto, a su almacenamiento. Los pacientes con lesiones en esta área presentan una alteración desproporcionada en la capacidad de retención con relación a la capacidad de reconocimiento. La combinación de déficits de planificación, organización y contextualización propios de la lesión dorsolateral puede explicar en parte esta diferencia en los resultados de las pruebas de memoria. Las pistas de organización semántica, por ejemplo, contribuyen a mejorar el recuerdo. Es frecuente valorar la memoria verbal utilizando listas de palabras que se repiten varias veces al paciente para luego, pasados unos minutos, valorar el recuerdo a largo plazo de las palabras. Las lesiones dorsolaterales del hemisferio derecho presentan trastornos de tipo no verbal y paralingüístico, y en caso de lesiones dorsolaterales del hemisferio izquierdo, habrá disminución en la fluidez verbal y afasia extrasilviana transcortical motora. La corteza ventromedial. En el año 2007, Goel y Dolan mostraron que los chistes divertidos inducían una activación de la corteza prefrontal ventromedial del hemisferio derecho, mientras que aquellos que implicaban una violación de las normas sociales inducían a una activación de la amígdala derecha y de la corteza orbitofrontal izquierda. Por lo tanto,
tanto, la región ventromedial desempeña un papel especializado en el procesamiento emocional. Goldman, Rackit y Porrino, 1985, detectaron las entradas desde el área 24 de Brodmann a la región ventral del núcleo estriado, núcleo caudado ventromedial, putamen ventral, núcleo accumbens y tubérculo olfatorio. El daño en este circuito causa apatía o abulia, que es una forma grave de apatía. Las lesiones bilaterales graves en el área frontal media producen mutismo akinético, es decir, el individuo está despierto y posee autoconciencia, pero no inicia ningún tipo de conducta. Ross y Stewart, 1981, ni lo mueve tampoco motivación alguna. El mutismo akinético en caso de lesiones bilaterales graves puede resultar en un paciente que presenta pocos movimientos espontáneos, puede mostrarse incontinente y puede hablar utilizando únicamente monosílabos en respuesta a las preguntas que se le formulan. Tampoco reacciona en términos emocionales, aun con estímulos dolorosos, y se muestra completamente indiferente. Damasio, 1989. En consecuencia, los pacientes con lesión en esta región tendrían dificultades para el acceso a la información afectivo-emocional, tanto crítica y decisiva, durante una toma de decisiones. Damasio, 1996.